Bueno, yo tengo 42 años ahora, lo que significa que nací en el año 68, lo que significa que para Piedra Roja tenía un año, 2 años, porque nací en julio, 2 años y unos pocos meses. Desde luego que no estuve en Piedra Roja ni remotamente cerca. Y tiene mucho que ver ese hecho, el de que yo no haya estado presente ahí, con la curiosidad que despierta en mí Piedra Roja y el hecho de que yo haya querido escribir un libro en parte sobre esa historia musical chilena, que es un libro que publiqué en el año 2008, que se llama Prueba de Sonido, un libro de entrevistas de músicos de rock chilenos desde los años 50 a los años 80. O sea, Piedra Roja está como justo en el medio, más o menos, de la historia que aparece reconstruida en ese libro por las entrevistas que hice. Y en general me interesa esa historia que está relatada en ese libro, y en particular Piedra Roja por el hecho de que no sabía qué había pasado ahí realmente. No hay una historia muy oficial en Chile sobre qué ocurrió con la música rock que se hizo acá, por lo menos desde los años 80 hacia atrás. Hay bastante de leyenda, hay bastante de mito también, y lo cual es atractivo también, porque es como hay opiniones encontradas, hay versiones distintas sobre el mismo hecho, hay situaciones bastante transformadas en leyendas, pero al mismo tiempo había una falta de información real, y como mi trabajo es ser periodista, naturalmente me iba a interesar tarde o temprano empezar a hacer entrevistas para averiguar qué es lo que realmente había pasado con estos músicos. Y así es como llegué a Piedra Roja en particular, hablando con grupos que habían partido antes de Piedra Roja, antes del año 70, grupos de rock de los años 60, como los Max, como los Vidrios Quebrados, los Jokers, y después llegando naturalmente a los grupos de la generación de comienzos de los años 70, algunos de los cuales estuvieron en Piedra Roja, como los Blobs, como los Jaivas, como Congreso, y grupos más desconocidos y más oscuros a lo mejor, como Ripio, que yo nunca he sabido bien si se llaman los Ripios o Ripio, por ejemplo, o Lágrima Seca, o otros que quizás ni siquiera hasta el día de hoy sé que tocaron en Piedra Roja, pero que puedo tener la intuición. Entonces, básicamente es por la curiosidad, por no tener la información, que me interesó averiguar qué pasaba con esa historia y eventualmente escribir un libro finalmente sobre eso. Yo tengo la impresión de que Piedra Roja tiene un lugar especial entre los sucesos que marcaron la historia del rock en ese tiempo en Chile, por la importancia que tuvo en los medios, yo creo. Incluso puede haber sido accidental a lo mejor esa importancia, esa figuración, porque haciendo el libro, por ejemplo, y hablando con músicos de la época, no es difícil encontrarse con varios otros festivales que hubo en el mismo tiempo, algunos, probablemente la mayoría de ellos, mejor organizados que Piedra Roja, si es que no todos mejor organizados que Piedra Roja, en los cuales sí hubo sonido, sí hubo producción, sí hubo músicos más profesionalmente presentados en un escenario. Puedo mencionar, por ejemplo, el festival que organizó Alfredo Sanjara en el año 70 en la Quinta Vergara, en febrero o enero de 1970, que se llamó Primer Encuentro de Música de Vanguardia, por ejemplo. Entonces tocaron los Jaivas, tocaron los Blobs, tocaron otros grupos de la época, y eso sí es recordado por la gente que estuvo ahí como un festival bien organizado. O un festival que hubo el año 73 en el mismo lugar, en la Quinta Vergara, también en Viña del Mar, que se llamó Los Caminos que se Abren, donde volvieron a tocar los Jaivas, y los Blobs tocaron bajo el nombre de Parafina, por ejemplo. Gente como Julio Segers también tocó ahí, que también fue un festival más profesional. Hubo un festival en La Reina también, del que yo he visto fotos, y que me parece que también hubo una cierta producción ahí. Pero por alguna razón el que más trascendió efectivamente fue Piedra Roja, que yo creo que, al menos a jugar por los testimonios de la gente en la época, fue el menos profesional y el peor organizado de todos. De hecho, mucha gente se resistía, entre la gente que yo entrevisté, a llamar eso realmente un festival de música. Recuerdo a Hugo Chávez, que fue uno de los asistentes a ese lugar y que fue uno de los conocedores de esa escena, que me hablaba de que más bien Piedra Roja había sido como una especie de picnic, una especie de paseo, digamos, más que en rigor un lugar donde ir a escuchar música. Y mucha gente coincide con que no hubo un buen sonido, con que se robaban el cable que permitía alimentar eléctricamente el lugar, que se robaron incluso guitarras. Me parece que al guitarrista de Lágrima Seca le robaron la guitarra, lo que habla de que no había una gran organización, de que todo fue muy improvisado, y que finalmente terminó con desbordado, digamos, incluso con llegada de carabineros y todo eso. Y probablemente esa es la razón por la que trascendió más, porque fue más llamativo para los estándares no musicales de la época, en una época en la que en Chile la música rock no estaba validada en los medios. Entonces era mucho más noticioso para un medio, y eso sí lo puedo decir porque soy periodista y puedo entender esa mentalidad, un festival que funcionara mal y que terminara en escándalo, que un festival que funcionara bien y que estuviera bien organizado y que solo iba a ser música en vivo, algo que no era llamativo para un periodista o para un editor de la época.
Yo recuerdo haber entrevistado a Juan Álvarez, por ejemplo, que él se acuerda muy bien de todo lo que ocurrió en ese festival y se acuerda que al final llegaron los periodistas y llegaron los policías, creo, y probablemente llegaron más o menos al mismo tiempo y esas fueron las informaciones que finalmente trascendieron en la prensa. Yo recuerdo haber ido a la Biblioteca Nacional a buscar recortes de prensa de la época y era interesantísimo como los diarios chilenos de ese tiempo, que ya estaban muy polarizados entre diarios de izquierda o de derecha, sin embargo tenían un punto de vista muy coincidente en cuanto a la manera de tratar a estos jóvenes, entre comillas, marihuaneros, o entre comillas, disipados, o entre comillas, libertinos, digamos. Ahí no había dos opiniones, o sea, fueras de izquierda o de derecha, opinabas que estos músicos eran gente decadente, digamos, y gente que no merecía mucho respeto. Entonces es interesante ver cómo probablemente a partir de los medios se generó finalmente esta fama de Piedra Roja, que al comienzo no fue una buena fama, pero que al final trascendió como una fama igual, o sea, más allá, y la gente finalmente se olvidó a lo mejor de si era bueno o malo, simplemente sabe que existió. Incluso mucha gente puede pensar que fue como el Woodstock chileno, que probablemente estuvo lejos de ser el Woodstock chileno, pero mucha gente puede haber quedado finalmente décadas después, generaciones después, con esa impresión porque efectivamente tuvo esa trascendencia que paradójicamente no tuvieron los otros festivales mejor organizados a lo mejor. Tengo esa impresión.